Son las 7:32 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire usted, venimos de hablar de petróleo. Suele leerse que algunos de los países más contaminantes son precisamente productores de combustibles, entre ellos petróleo. Y justo hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Qué oportuno haber contactado a Eric Quiroga, ambientalista, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness al relámpago del Catatumbo. Qué bueno, profesor Quiroga, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por esta gran oportunidad que me brindas, en verdad, gracias. Muy amable usted. Le pregunto, ¿explotación petrolera y medio ambiente sano pueden cohabitar en la misma frase? ¿Eso es viable, es factible? Por lo menos hasta el presente, considerando las tecnologías actuales, yo creo que no. Lo que puede haber es incluso, fíjate que es algo interesante, ¿no? En el año en el año 2000, hice una propuesta de crear una alternativa frente a ese tipo de asuntos, ¿no? Incluso se recogió en lo que se iba a crear, incluso propuse la posibilidad de crear una universidad que se encargase de investigar los efectos de impacto ambiental de las explotaciones petroleras y en base a eso, ¿verdad?, desarrollar toda una investigación que llevase a la posibilidad de dar una respuesta a ese tema, ¿no? Incluso eso fue recogido y fue propuesto en una universidad OPEC que se iba a crear a propósito de la cumbre OPEC que se hizo en Venezuela, pero al fin y al cabo eso no contó con el apoyo de nadie, a pesar de que tuvo un cierto impacto la idea que propuse en esa oportunidad. Eso no se llegó a cabo. Eso es incompatible y no es por lo que uno diga, sino desde el punto de vista científico, ¿no? Primero, por supuesto que los combustibles fósiles son un elemento determinante, ¿verdad?, que tienen que ver con el cambio climático por lo que conocemos. Sí. Eso generan los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y lo otro es la explotación. ¿Cómo explotar petróleo desde una manera que no impacte el medio ambiente? Es muy difícil, o por lo menos hasta este momento eso no está planteado. De repente hay gran seguridad, por lo menos en el desarrollo de los oleoductos que van de Alaska hacia Estados Unidos, pero sin embargo eso no está exento por lo menos de que se establezcan elementos por lo menos que naturales, terremotos, etcétera, etcétera, que hacen que esos oleoductos sean afectados y se produzca la contaminación. Y a propósito también de que hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, ¿no? Poco se habla del origen de ese día. En verdad, ese día tiene el origen en el año 1968, con el Club de Roma, que el Club de Roma es el que crea la conciencia mundial, ¿verdad?, sobre el tema no solo sobre el tema político y demográfico, sino también es la primera expresión mundial sobre el problema de la macrocontaminación y el uso incontrolado de energía, ¿no? Y a partir de allí es que se genera todo un movimiento de opinión pública internacional que culmina en 1972 con la cumbre de Estocolmo, y luego después se genera en verdad el día de que se consolida la educación ambiental en la Carta de Belgrado ya en el año 75, ¿no? Pero volviendo al tema que estamos aquí hablando, esto fue un breve repaso a lo que hoy se está hablando en todo el mundo, y poco se habla del recuerdo de lo que originó ese Día Mundial de la Educación Ambiental. Fíjese, cuando yo pienso en educación ambiental y recuerdo los días de colegio, recuerdo hablar de recursos, ¿no? De recursos renovables y no renovables, de los no renovables, petróleo que hoy nos ocupa, y gas y carbón, de entre los renovables, árboles, por citar uno. Ahora hacemos lo propio para cuidarlos, porque ¿cuándo debe comenzarse a hablar de ambiente, profesor? ¿Basta con aprenderse el himno del árbol y plantar una matita cuando uno está en el colegio? Miren, hoy considero que el día más importante de los temas de ambiente de Naciones Unidas, sin lugar a dudas, es el día de hoy, porque justamente el día de hoy es la clave de crear una sociedad de depredadores o una sociedad vamos a decir, de amigos del ambiente, más que ambientalistas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? La clave es la educación. ¿Por qué? Porque en la educación, justamente, si hubiesen desde los jardines de infancia, se vinculara por lo menos los niños al tema ambiental, siembra un árbol, llévate para tu casa este árbol, lo siembras allí, siembra mira lo que es la flor, va a ser tu flor, qué sé yo.
todo un tema vinculado a la infancia, vinculado con la naturaleza, la sociedad fuese diferente. Entonces yo creo que estos temas, por lo menos Sí. aquí el tema, Venezuela tiene el himno, incluso el himno al árbol, ¿no? Ujú. De Pietri, o sea, esa es otra historia. Pero bueno, es la conclusión de lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué está ocurriendo ahora? El planeta va hacia prácticamente un caos climático, no porque uno lo diga, sino porque lo es. ¿Consecuencia de qué? Justamente de eso, justamente de la deforestación, por lo menos de esa destrucción del planeta, ¿no? Entonces, bueno, la gente ve eso como algo lejano. No es así. Por lo menos aquí en Venezuela hay incluso un informe, ¿no? Un informe muy concreto que habla sobre aquí nada más en Venezuela, se perdieron, entre 2016 y 2020, se perdieron 140.000 hectáreas de bosque primario en la Amazonía venezolana, como consecuencia de la minería ilegal, el arco minero, Claro. y sus colaterales y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el punto de que, entonces todos los gobiernos del mundo se reúnen para hablar, como una de las cosas más así del tema ambiental, el cambio climático, lo que ocurrió en Egipto, todo el mundo hablando del cambio climático. ¿Y qué ocurrió? Bueno, vamos a ayudar a los países pobres afectados por el cambio climático, pero no crearon un instructivo, no crearon un mecanismo para hacerlo. Entonces eso se quedó en el aire. Entonces dentro de 5 años vuelve a haber otra cumbre, etcétera, etcétera. Claro, para revisar que en los 5 años anteriores no se hizo mucho. No se hizo mucho. Claro. Entonces la idea es, o sea, una gran oportunidad es la educación ambiental. La educación, ¿por qué? Porque se va creando una opinión pública. ¿Por qué? Porque la educación ambiental comienza en el hogar y, por supuesto, la escuela es clave también. Claro. Entonces, esa es la idea. La idea es... Y volviendo al inicio de nuestra conversación, siendo un país petrolero, es una necesidad, es imperativo que se trate el tema en un país como el nuestro, porque es rico en recursos, petróleo, las mayores reservas del mundo, pero es rico en biodiversidad y por eso estamos en la obligación de hacerlo. Porque además, hablando de nuestro país, no es nada más petróleo, es como usted ha dicho, es arco minero, es Galipán, es Los Roques, son los tepuyes, o sea, es cuidar esto que tenemos, que es lo único, ¿eh? Por supuesto, ese es el punto, esa es la gran contradicción de Venezuela, que en muchas oportunidades yo lo he dicho, ¿no? En Venezuela es donde nace la idea del cambio climático, que hace tiempo lo estuvimos planteando allí, yo lo dije en uno de tus programas, en 1800, ¿no? En febrero de 1800 nace la idea del cambio climático en Venezuela por Humboldt, pero es la ironía, la paradoja, ya en esa época había deforestación y aquí es donde se inspira la idea del cambio climático cerca del lago de Valencia. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en Venezuela o sea, un país tan diverso, pero es uno de los países más afectados. Incluso yo diría que hay un emblema mundial de lo que ha sido la explotación petrolera aquí en Venezuela, que es el lago de Maracaibo, de lo que poco se habla. Ese llegó a plantearse como el lago de agua dulce más grande de América Latina, de agua dulce, cerrar el lago y crear uno de los reservas más grandes de América Latina de agua dulce. De eso a lo que es hoy un lago extremadamente con el 70% cercano de agua dulce, pero extremadamente contaminado, que la gente de Maracaibo no puede tomar de esa agua que está allí contaminada. Entonces esa es la paradoja de nosotros, que por lo menos la paradoja de tener el tercer río de mayor caudal del mundo, ¿verdad? Como el Orinoco, y ahí está Ciudad Guayana pasándose. Entonces esa es la gran ironía, esa es la paradoja de nosotros. Entonces, así como lo dice de una manera muy certera, habla de todas estas grandes bellezas de Venezuela como un país excepcional, casi todo eso de lo que tú hablas está amenazado por la contaminación. Los roques, los páramos andinos deforestados, ¿verdad? Entonces, el lago, que era un lago hermosísimo, el lago de Valencia, se convirtió en un pozo séptico. Entonces, todo ese tipo de asuntos, toda esa gran disponibilidad, pues, considerando que el agua dulce es vital para la humanidad, considerando que Venezuela es uno de los países que per cápita que tiene mayor cantidad de agua dulce, por lo menos si hablamos de reservas hídricas, y es el que menos dispone de agua dulce, pues, para la población. Entonces, esa es la gran ironía que se maneja. Un gran país petrolero, bueno, que ya no produce petróleo casi, de que el lago de Maracaibo sirve como emblema de lo que ha sido la contaminación petrolera, y así, pues. Entonces, bueno, también hay cuestiones positivas, la gente ha tomado conciencia respecto a esto, y estoy seguro que debe de crearse una conciencia
más ambiental, más amigable de lo que debe ser, pues, un país, de lo que debe ser el ambiente, que el ambiente en verdad es todo. Profesor Quiroga, le quiero agradecer que nos haya dedicado estos minutos de su tiempo el día de hoy, ¿eh? No, gracias a ti. Muy amable siempre. Eric Quiroga es ambientalista, es promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono, del récord Guinness al relámpago del Catatumbo, hoy hablando del Día Mundial de la Educación Ambiental. Él hablaba de ironía y de paradoja. Bueno, mire, ayer yo estaba navegando en una página documentándome sobre esto, el Día Mundial de la Educación Ambiental, y la publicidad en un banner a mitad de texto era sobre repuestos, maquinaria, consumibles, desechables. Nada que ver con lo que se está leyendo en el texto. Así irónico. La ironía no es, a ver, no tiene nuestro país el monopolio de la ironía en ese sentido. Es mundial y clara muestra son esos foros como el de Egipto al que hacía referencia el profesor Quiroga. Son las 7:43 minutos de la mañana. Permítame colocar algo de buena. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.